Cuando un ciclo termina, no siempre se siente como un cierre. A veces se siente como un eco. Como una vibración que sigue resonando incluso después de que la última palabra ha sido pronunciada. Así llega este momento, no como un final, sino como una expansión inevitable. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti reconoció el llamado. Un llamado silencioso, casi imperceptible, que no viene del mundo externo, sino de un lugar más antiguo. Un lugar que existe antes de tus historias, antes de tus nombres, antes incluso de tu primera respiración. Ese lugar es el vacío. No el vacío que la mente teme, sino el vacío que el alma recuerda. El espacio donde todo es posible porque nada está definido. El territorio donde la creación aún no ha elegido forma, pero ya vibra con intención. Este audiolibro nace desde ahí. Desde ese punto donde lo que no es, ya contiene todo lo que puede llegar a ser. Desde ese silencio que no está vacío, sino lleno de origen. En el primer audiolibro abriste puertas. Reconociste memorias. Te encontraste con partes de ti que estaban esperando ser escuchadas. Ahora, en este segundo viaje, no solo vas a recordar. Vas a volver. Volver al origen antes del origen. Volver al espacio donde tu alma se diseñó a sí misma. Volver al instante en que eras pura vibración, pura posibilidad, pura conciencia expandiéndose sin límites. Este no es un viaje lineal. Es un descenso suave hacia lo más profundo de ti. Un regreso a la matriz primordial donde la vida se gesta en silencio. Un encuentro con el vacío creador, ese espacio sagrado donde lo invisible se prepara para convertirse en destino. Mientras escuchas, permite que cada palabra sea una llave. Una llave que no abre puertas externas, sino internas. Una llave que te devuelve a ti, a tu esencia, a tu origen. Respira. Siente. Entrégate. Porque lo que estás a punto de explorar no es un concepto. Es un recuerdo. Un recuerdo antiguo, vibrante, luminoso. Un recuerdo que tu alma ha estado esperando despertar. Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Al vacío que crea. Al silencio que habla. A la nada que lo contiene todo. Aquí comienza el viaje. Hay un punto en el que todo comienza, pero ese punto no tiene forma. No tiene nombre. No tiene historia. Es un espacio silencioso, invisible, inacible, y sin embargo, es el origen de todo lo que alguna vez ha existido. Ese espacio es el vacío creador. La mayoría de las personas teme al vacío porque lo confunde con pérdida. Cree que vacío significa carencia, ausencia, abandono. Pero el vacío del que hablamos aquí no es un hueco que duele, sino un útero que gesta. No es un final, sino un comienzo. No es un silencio muerto, sino un silencio fértil. El vacío creador es el territorio donde lo que no es, ya contiene todo lo que puede llegar a ser. Es el campo cuántico antes de la vibración. Es la respiración antes del primer aliento. Es la conciencia antes de reconocerse a sí misma. Y aunque parezca lejano, ese vacío vive dentro de ti. El vacío como matriz primordial. Imagina por un instante que pudieras despojarte de todas tus historias. De tus nombres. De tus roles. De tus heridas. De tus expectativas. De tus deseos incluso. Imagina que pudieras quedarte solo con tu esencia más pura, sin forma, sin límites, sin definiciones. Eso que queda cuando todo lo demás se disuelve. Eso es el vacío creador. Es la matriz primordial donde la vida se prepara para nacer. Es el espacio donde la energía aún no ha elegido convertirse en pensamiento, emoción o materia. Es el origen antes del origen. Y aunque la mente humana intenta comprenderlo, el vacío no se entiende, se siente. Se reconoce. Se recuerda. Porque tu alma ya ha estado ahí. Porque tu existencia comenzó ahí. Porque cada una de tus creaciones, incluso las más pequeñas, nacen de ese mismo lugar. El nada que lo contiene todo. La mente teme la nada porque no sabe habitarla. La mente quiere certezas, quiere formas, quiere estructuras. Pero el alma sabe que la nada es el espacio más poderoso que existe. En la nada no hay resistencia. No hay límites. No hay contradicciones.
No hay interferencias. En la nada, todo es posible. Es como un lienzo completamente en blanco. No está vacío, está disponible. No está muerto, está esperando. No está solo, está lleno de potencial. Cuando entras en ese espacio, aunque sea por un instante, puedes sentirlo. Es un silencio que no pesa, sino que expande. Es un vacío que no asusta, sino que libera. Es un no ser que te recuerda que puedes volver a hacerlo todo. El instante en que algo se disuelve. Cada vez que una idea se apaga, aparece un pequeño destello de vacío. Cada vez que una emoción se calma, surge un espacio silencioso. Cada vez que una certeza se derrumba, queda un hueco vibrante. Ese hueco es un portal. Un portal hacia lo no manifestado. Un portal hacia lo que aún no existe, pero está listo para nacer. Un portal hacia tu poder creador más puro. La mayoría intenta llenar ese hueco de inmediato. Con distracciones. Con pensamientos. Con explicaciones. Con ruido. Pero quien aprende a quedarse ahí, aunque sea unos segundos, descubre algo extraordinario. El vacío no te quita. El vacío te devuelve. Te devuelve a tu estado original. A tu esencia sin máscaras. A tu vibración más auténtica. El vacío como origen de la creación. Toda creación comienza en el vacío. No en la acción. No en la planificación. No en el esfuerzo. Comienza en el espacio. En el espacio donde algo se detiene. En el espacio donde algo se suelta. En el espacio donde algo se abre. El universo mismo nació así. Antes del primer estallido, antes de la primera luz, antes de la primera vibración, había un silencio absoluto. Un vacío total. Un campo infinito de posibilidades esperando una intención. Y esa intención lo cambió todo. Lo mismo ocurre dentro de ti. Cuando entras en tu propio vacío, cuando te permites no saber, no controlar, no definir, algo dentro de ti se reorganiza. Algo se prepara. Algo se alinea. Y desde ahí, desde ese punto cero, la creación fluye sin esfuerzo. El vacío como espacio de elección. El vacío es el único lugar donde puedes elegir de verdad. Porque mientras estás lleno de pensamientos, de emociones, de expectativas, no eliges, reaccionas. Repites. Respondes desde lo conocido. Pero cuando entras en el vacío, todo se detiene. Y en esa pausa, aparece la libertad. La libertad de elegir una nueva dirección. La libertad de crear una nueva versión de ti. La libertad de soltar lo que ya no vibra contigo. El vacío no es un espacio de pérdida. Es un espacio de elección. El vacío como recordatorio del origen. Cuando te permites entrar en el vacío, aunque sea por un instante, algo profundo se activa. Una memoria antigua. Una sensación de familiaridad. Un reconocimiento silencioso. Porque el vacío es tu hogar original. Es el lugar donde tu alma se diseñó. Es el espacio donde tu conciencia decidió encarnarse. Es el punto donde todo comenzó. Y cada vez que vuelves a él, aunque sea por un segundo, recuerdas quién eres antes de tus historias. Antes de tus miedos. Antes de tus límites. Recuerdas que eres creador. Recuerdas que eres posibilidad. Recuerdas que eres origen. Habitar el vacío sin miedo. Habitar el vacío no significa renunciar a la vida. Significa renunciar al ruido. Renunciar al exceso. Renunciar a la necesidad de controlar. Habitar el vacío es permitir que la vida te hable. Es permitir que la intuición te guíe. Es permitir que lo nuevo tenga espacio para entrar. El vacío no te pide que desaparezcas. Te pide que te abras. Que te entregues. Que confíes. Porque cuando confías en el vacío, confías en la vida misma. El vacío como poder creador. El vacío no es un estado pasivo. Es un estado poderoso. Es el punto donde la energía se reorganiza. Es el espacio donde la intención se vuelve vibración. Es el origen de toda manifestación. Cuando aprendes a entrar en él, descubres que no necesitas forzar nada. Que no necesitas empujar nada. Que no necesitas luchar por nada. Porque desde el vacío, la creación fluye. La vida se alinea. El destino se revela. Y tú te conviertes en canal.
en puente, en creador consciente. Antes de que algo exista, ya vibra. Antes de que algo tome forma, ya respira en lo invisible. Antes de que una idea se convierta en palabra, en acción o en destino, ya es una energía moviéndose en silencio, buscando un cauce, buscando un cuerpo, buscando un lugar donde manifestarse. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que vives, comenzó siendo energía. Una vibración sutil, imperceptible para los sentidos, pero absolutamente real para la conciencia. Este capítulo es un viaje hacia ese espacio previo. Hacia ese instante donde la creación aún no se ha materializado, pero ya existe como posibilidad. Hacia ese territorio donde la energía antecede a la forma y donde tú, como ser consciente, puedes intervenir, dirigir, moldear, elegir. Porque la vida no empieza cuando algo aparece. La vida empieza cuando algo vibra. La vibración como primer lenguaje del universo. Antes de la materia, hubo movimiento. Antes del movimiento, hubo intención. Y antes de la intención, hubo vibración. La vibración es el primer lenguaje del universo. No necesita palabras, no necesita símbolos, no necesita traducción. Es pura frecuencia, pura información, pura coherencia. Todo lo que existe vibra. Las estrellas vibran. Los planetas vibran. Las células vibran. Tus pensamientos vibran. Tus emociones vibran. Tu alma vibra. Y esa vibración es la que organiza la realidad. La que atrae, la que repele, la que transforma, la que crea. La forma no es más que el resultado final de un proceso vibracional. Una consecuencia. Una cristalización. Una manifestación visible de algo que comenzó siendo invisible. La energía como arquitecta silenciosa. La energía trabaja antes que la forma. Siempre. Cuando una idea llega a tu mente, no aparece de la nada. Es una vibración que ha encontrado un canal. Una frecuencia que ha resonado contigo. Una información que ha decidido manifestarse a través de ti. La energía es la arquitecta silenciosa de tu vida. Diseña antes de construir. Organiza antes de mostrar. Alinea antes de revelar. Y tú, aunque no siempre lo notes, estás en constante diálogo con esa energía. La moldeas con tus pensamientos. La diriges con tus emociones. La intensificas con tu atención. La expandes con tu intención. La energía responde a tu estado interno mucho antes de que la realidad externa cambie. Por eso, cuando transformas tu vibración, transformas tu vida. La intención, el primer acto creador. La intención es la chispa que enciende la energía. Es el primer acto creador. Es el momento en que decides, aunque sea de manera sutil, hacia dónde quieres dirigir tu vibración. La intención no es un deseo. El deseo pide. La intención dirige. El deseo espera. La intención actúa. El deseo mira hacia afuera. La intención nace desde adentro. Cuando colocas una intención, aunque sea pequeña, estás reorganizando tu campo energético. Estás enviando una señal al universo. Estás diciendo, esto es lo que elijo vibrar. Y el universo responde. Siempre responde. No a tus palabras, sino a tu vibración. El observador como co-creador. Hay un principio profundo que atraviesa todas las tradiciones espirituales y todas las teorías cuánticas. El observador influye en lo observado. No eres un espectador pasivo de tu vida. Eres un co-creador activo. Cada vez que observas algo, lo estás afectando. Cada vez que le das atención, lo estás alimentando. Cada vez que lo reconoces, lo estás fortaleciendo. Tu mirada tiene poder. Tu presencia tiene poder. Tu conciencia tiene poder. La energía responde a tu observación. Se organiza según tu enfoque. Se alinea con tu intención. Se adapta a tu vibración. Por eso, cuando cambias la forma en que miras algo, ese algo cambia. No porque la realidad sea frágil, sino porque es maleable. No porque la vida sea incierta, sino porque es creativa. La danza entre lo invisible y lo visible. La realidad no es un bloque sólido. Es un flujo. Una danza constante entre lo que se ve y lo que no se ve. Entre lo que vibra y lo que se manifiesta. Entre lo que imaginas y lo que experimentas.
Lo invisible no es menos real que lo visible. Es simplemente más sutil, más amplio, más libre. Lo visible es solo la parte final del proceso, la punta del iceberg, la consecuencia de miles de movimientos energéticos que ocurrieron antes. Cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con la forma y comienzas a trabajar con la energía, con lo que antecede, con lo que origina, con lo que crea. La energía responde a tu estado interno. Tu estado interno es tu verdadera frecuencia. No lo que dices. No lo que piensas superficialmente. No lo que aparentas. Tu vibración real es lo que sientes. Lo que sostienes. Lo que crees profundamente. Lo que te permite ser. La energía responde a eso. A tu coherencia. A tu autenticidad. A tu verdad interna. Por eso, cuando cambias tu estado interno, la energía se reorganiza. Y cuando la energía se reorganiza, la forma cambia. La vida cambia. Tu destino cambia. La forma como espejo de la vibración. La forma no es un enemigo. No es un obstáculo. No es una limitación. La forma es un espejo. Un reflejo de tu vibración. Una manifestación visible de tu energía interna. Si quieres cambiar la forma, no luches con ella. No la fuerces. No la empujes. Cambia la vibración que la sostiene. Cambia la energía que la alimenta. Cambia la intención que la origina. La forma seguirá. Siempre sigue. Siempre obedece. Convertirte en creador vibracional. Ser creador vibracional no es un acto místico. Es un acto consciente. Es recordar que la energía antecede a la forma. Y que tú puedes trabajar con esa energía. Puedes dirigirla. Puedes elevarla. Puedes expandirla. Puedes transformarla. No necesitas controlar la vida. Solo necesitas vibrar en coherencia con lo que eliges crear. La forma vendrá. La forma siempre viene. La forma es la consecuencia natural de tu vibración. Hay recuerdos que no vienen de esta vida. Hay certezas que no aprendiste. Hay intuiciones que no te explicas. Hay sensaciones que aparecen sin razón aparente, como si algo dentro de ti estuviera tratando de hablarte desde un lugar más antiguo que tu propia historia. Ese lugar es el origen. Y esa voz silenciosa que a veces escuchas, es la memoria del origen. No es una memoria lineal. No es una memoria humana. No es una memoria que se pueda narrar con fechas, lugares o nombres. Es una memoria vibracional. Una memoria que vive en tu campo energético, en tu alma, en tu esencia. Es la memoria de lo que eras antes de ser alguien. La memoria de lo que sabías antes de aprender. La memoria de lo que sentías antes de tener un cuerpo. Es la memoria del origen antes del origen. El alma recuerda lo que la mente olvida. La mente es reciente. El alma es antigua. La mente se forma con experiencias, educación, cultura, lenguaje. El alma se forma con vibración, intención, propósito, expansión. Por eso, hay cosas que tu mente no entiende, pero tu alma sí reconoce. Hay lugares que visitas por primera vez, pero sientes como si ya hubieras estado ahí. Hay personas que acabas de conocer, pero te resultan familiares. Hay decisiones que tomas sin lógica, pero con una certeza absoluta. Eso no es intuición al azar. Eso es memoria. Una memoria que no viene del pasado humano, sino del pasado del alma. Una memoria que no se activa con el pensamiento, sino con la vibración. El origen como punto de referencia interno. Antes de encarnar, antes de elegir un cuerpo, antes de entrar en la densidad de la materia, tu alma vibraba en un estado de claridad absoluta. Un estado donde sabías quién eras, qué eras y para qué existías. Ese estado no desapareció cuando naciste. Solo quedó cubierto. Cubierto por la identidad. Cubierto por la historia. Cubierto por el ruido del mundo. Pero sigue ahí. Sigue siendo tu punto de referencia interno. Sigue siendo la brújula silenciosa que te guía incluso cuando no sabes hacia dónde vas. Cada vez que sientes un llamado inexplicable, cada vez que algo te atrae sin razón, cada vez que una idea te enciende por dentro, estás escuchando esa memoria. La memoria del origen no habla con palabras.
Habla con vibración. El saber sin saber por qué. Hay un tipo de conocimiento que no se aprende, se recuerda. Es ese saber sin saber por qué que aparece en los momentos más inesperados. Cuando tomas una decisión que no puedes justificar, pero sientes que es la correcta. Cuando algo te dice que vayas por un camino que nadie más entiende. Cuando una idea llega a ti como si hubiera estado esperando el momento exacto para manifestarse. Ese saber no viene de tu mente racional. Viene de tu memoria primordial. Es la voz del origen hablándote desde adentro. Es la vibración de tu alma recordándote quién eres. Es la frecuencia de tu propósito alineándose con tu presente. La memoria como vibración, no como historia. La memoria del origen no funciona como los recuerdos humanos. No es una película. No es una secuencia. No es un relato. Es vibración pura. Es una frecuencia que se activa cuando algo en tu vida resuena con tu esencia. Cuando algo toca una parte de ti que no pertenece a esta encarnación. Cuando algo despierta una verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Por eso, a veces lloras sin saber por qué. Por eso, a veces sientes nostalgia por algo que nunca viviste. Por eso, a veces te conmueve una palabra, un sonido, un símbolo, un paisaje. No estás recordando un evento. Estás recordando una vibración. Acceder a la memoria sin esfuerzo. No necesitas técnicas complicadas para acceder a la memoria del origen. No necesitas rituales elaborados. No necesitas forzar nada. La memoria se activa cuando estás en coherencia contigo. Cuando estás en silencio. Cuando estás presente. Cuando estás abierta. Cuando estás disponible. La memoria del origen no se busca, se permite. Aparece en los espacios donde la mente se calma. En los momentos donde el ego se disuelve. En los instantes donde el alma puede hablar sin interferencias. A veces llega en sueños. A veces llega en meditaciones. A veces llega en conversaciones. A veces llega en sincronías. A veces llega en intuiciones repentinas. La memoria del origen es paciente. No necesita que la persigas. Solo necesita que la escuches. La memoria como guía del propósito. Tu propósito no es algo que inventas. Es algo que recuerdas. No es una meta externa. Es una vibración interna. Tu propósito es la frecuencia que tu alma eligió experimentar antes de encarnar. Es la dirección natural hacia la que tu energía quiere moverse. Es la coherencia entre lo que eres y lo que haces. Cuando te alejas de tu propósito, sientes resistencia. Cuando te acercas, sientes expansión. La memoria del origen te guía hacia ese propósito. No con instrucciones, sino con resonancia. No con mapas, sino con señales. No con certezas, sino con sensaciones. Cada vez que algo te enciende, te emociona, te mueve, te despierta. Estás recordando. El origen como hogar vibracional. El origen no es un lugar. Es un estado. Un estado de claridad. Un estado de expansión. Un estado de coherencia absoluta. Es el hogar vibracional de tu alma. El punto donde todo tiene sentido. El espacio donde no hay miedo, ni duda, ni separación. Cada vez que conectas con la memoria del origen, aunque sea por un instante, sientes ese hogar. Sientes esa familiaridad. Sientes esa paz que no depende de nada externo. Es un recordatorio de que nunca has estado perdida. De que nunca has estado sola. De que nunca has estado desconectada. Solo estabas recordando. Recordar para volver a ser. Recordar no es mirar hacia atrás. Recordar es volver a ser. Volver a ser vibración pura. Volver a ser conciencia expandida. Volver a ser intención clara. Volver a ser origen. La memoria del origen no te lleva al pasado. Te lleva a tu esencia. Te lleva a tu verdad. Te lleva a tu poder creador. Porque cuando recuerdas quién eres en esencia, todo lo demás se alinea. La vida se ordena. El camino se abre. La energía fluye. Recordar es despertar. Recordar es regresar. Recordar es renacer. Si lo que has escuchado resonó contigo, te invito a suscribirte. Así este viaje seguirá encontrándote, guiándote y expandiéndose contigo.
Hazlo ahora y continuemos juntas hacia lo que viene. Hay un momento en el camino espiritual que nadie puede evitar. Un punto donde lo viejo ya no sostiene, pero lo nuevo aún no ha nacido. Un espacio intermedio, incómodo, silencioso, donde la identidad se afloja, las certezas se deshacen y la vida parece detenerse. Ese momento no es un error. Es un rito. Un pasaje. Una alquimia. Es el arte de disolver para renacer. La mayoría teme este proceso porque la disolución se siente como pérdida, como vacío, como muerte. Pero lo que se disuelve no es tu esencia. Lo que se disuelve es lo que ya no vibra contigo. Lo que ya cumplió su función. Lo que ya no puede acompañarte a la siguiente versión de ti. La disolución no destruye. Libera. La muerte simbólica como parte del camino. En todas las tradiciones antiguas, la muerte simbólica es un paso esencial para la expansión. No se trata de morir físicamente, sino de permitir que una parte de ti deje de existir para que otra pueda nacer. La muerte simbólica ocurre cuando una creencia se rompe, una identidad se cae, una relación se transforma, un propósito se redefine, un ciclo se cierra, un sueño se reconfigura. No es un final, es un cambio de piel. Como la serpiente que se desprende de lo que ya no le sirve. Como la luna que se oscurece para volver a brillar. Como la semilla que debe romperse para convertirse en árbol. Nada renace sin antes disolverse. El espacio entre versiones. Hay un espacio que casi nadie habla, pero que todos atraviesan. El espacio entre una versión y otra. Ese espacio es extraño. No eres quien eras, pero tampoco eres quien serás. No estás en el pasado, pero el futuro aún no se revela. No estás perdida, pero tampoco estás definida. Es un territorio liminal, un umbral, un puente vibracional. Y aunque la mente lo interpreta como confusión, el alma lo reconoce como transición. En ese espacio, la vida te pide una sola cosa. No apresures el renacimiento. Porque si renaces demasiado rápido, renaces desde el miedo. Si renaces demasiado pronto, renaces desde la carencia. Si renaces sin disolver, renaces incompleta. El espacio entre versiones es sagrado. Es ahí donde la energía se reorganiza. Donde la identidad se reconfigura. Donde la vibración se eleva. Soltar no es perder, es abrir espacio. Soltar no es renunciar. Soltar no es fracasar. Soltar no es debilidad. Soltar es reconocer que algo ya cumplió su propósito. Es honrar lo que fue y permitir que deje de ser. Es liberar espacio para lo que quiere llegar. La vida no te quita. La vida te aligera. Pero la mente se aferra. Se aferra a lo conocido, incluso cuando duele. Se aferra a lo familiar, incluso cuando limita. Se aferra a lo seguro, incluso cuando ya no vibra. El alma, en cambio, sabe soltar. Sabe que la expansión requiere espacio. Sabe que la creación requiere vacío. Sabe que el renacimiento requiere disolución. La incomodidad como señal de transformación. La incomodidad no es un castigo. Es una señal. Es la vibración avisándote que algo dentro de ti está cambiando. Que una parte de tu identidad se está aflojando. Que una estructura interna se está derritiendo. Que una versión antigua está lista para despedirse. La incomodidad es el calor del proceso alquímico. Es el fuego que transforma el metal en oro. Es la presión que convierte el carbón en diamante. No estás fallando. Estás mutando. La disolución como regreso a la esencia. Cuando algo se disuelve, no desaparece, se transforma. Se vuelve energía disponible. Se vuelve espacio libre. Se vuelve posibilidad. La disolución te devuelve a tu esencia. A lo que eres sin adornos. A lo que eres sin máscaras. A lo que eres sin condicionamientos. Es un regreso al punto cero. Al origen. A la vibración pura. Y desde ahí, desde ese estado desnudo y auténtico, puedes renacer de verdad. Renacer no es empezar de cero, es empezar desde otro nivel. Renacer no significa borrar tu historia. Significa reinterpretarla. Significa integrarla. Significa trascenderla.
Renacer es mirar tu vida con nuevos ojos. Es elegir desde otra vibración. Es actuar desde otra conciencia. Es crear desde otro nivel de claridad. El renacimiento no es un salto hacia adelante. Es una expansión hacia adentro. No te convierte en alguien nuevo. Te convierte en alguien más tú. El renacimiento como acto consciente. Renacer no ocurre por accidente. Ocurre cuando lo eliges. Cuando dices, estoy lista para ser más. Cuando decides dejar de sostener lo que ya no vibra contigo. Cuando te permites entrar en el vacío sin miedo. Renacer es un acto de valentía. Un acto de entrega. Un acto de amor propio. Es permitir que la vida te reescriba. Es permitir que tu alma te guíe. Es permitir que tu vibración marque el camino. La belleza del proceso. La disolución es incómoda, sí, pero también es hermosa. Es el momento en que te vuelves maleable. En que te vuelves ligera. En que te vuelves disponible para lo nuevo. Es el instante en que la vida te susurra. Confía. Estoy haciendo espacio para algo más grande. Y cuando finalmente renaces, cuando la nueva versión de ti emerge, cuando tu energía se expande, entiendes que nada se perdió. Todo se transformó. Hay un instante en la existencia donde todo se detiene. Un punto donde no hay pasado ni futuro. Un espacio donde la energía no avanza ni retrocede, sino que simplemente es. Ese instante es el punto cero. El punto cero no es un lugar físico. No es un estado emocional. No es una idea filosófica. Es una frecuencia. Una vibración tan pura, tan neutra, tan esencial, que contiene en sí misma todas las posibilidades. Es el origen antes del movimiento. El silencio antes del sonido. La calma antes de la creación. Y aunque parezca lejano, ese punto vive dentro de ti. El punto cero como estado de neutralidad absoluta. El punto cero es un estado de neutralidad profunda. No hay juicio. No hay expectativa. No hay interpretación. No hay carga emocional. Es un espacio donde la energía no está polarizada. No está inclinada hacia el miedo ni hacia el deseo. No está atrapada en el pasado ni proyectada hacia el futuro. Es pura presencia. Pura conciencia. Pura disponibilidad. Cuando entras en el punto cero, te conviertes en un campo abierto. Un campo donde la vida puede reescribirse sin interferencias. Un campo donde tu vibración se reinicia. Un campo donde tu alma puede hablar sin filtros. ¿Cómo se siente entrar en el punto cero? Entrar en el punto cero no es un acto dramático. No es una iluminación repentina. No es un trance místico. Es un suspiro. Un descanso. Un instante de entrega. Se siente como si el tiempo se expandiera. Como si el cuerpo se aflojara. Como si la mente se silenciara sin esfuerzo. Es un momento donde no necesitas entender nada. No necesitas resolver nada. No necesitas controlar nada. Solo estás. Solo existes. Solo vibras. Y en esa simpleza, algo profundo ocurre. Tu energía se reorganiza. El punto cero como reinicio vibracional. Cada vez que entras en el punto cero, aunque sea por unos segundos, tu campo energético se reinicia. Es como si la vida presionara un botón invisible que limpia el ruido, la carga, la tensión. En el punto cero, o las emociones se neutralizan, o los pensamientos se aquietan, o las resistencias se disuelven, o las dudas se apagan, o las historias pierden fuerza. No porque desaparezcan, sino porque dejan de dominarte. El punto cero te devuelve a tu vibración original, a tu frecuencia más pura, a tu esencia sin interferencias. Es un regreso al origen. El punto cero como portal de creación. Toda creación auténtica nace en el punto cero. No en la acción. No en la planificación. No en el esfuerzo. Nace en el instante donde te vacías. Donde te entregas. Donde te abres. El punto cero es el portal donde la intención se vuelve vibración. Donde la vibración se vuelve energía. Donde la energía se vuelve forma. Cuando creas desde el punto cero, no creas desde el ego. Creas desde la esencia. Desde la claridad. Desde la coherencia.
La vida fluye. Las sincronías aparecen. Las oportunidades se alinean. Las decisiones se vuelven obvias. Porque no estás empujando la realidad. Estás permitiendo que la realidad se organice desde tu vibración más pura. El punto cero como espacio de elección consciente. En el punto cero, no estás condicionada por tu pasado. No estás atrapada en tus patrones. No estás limitada por tus miedos. En el punto cero, eres libre. Libre para elegir una nueva dirección. Libre para soltar una versión antigua. Libre para crear una realidad distinta. La elección que haces desde el punto cero es la más poderosa, porque no nace de la reacción, sino de la conciencia. No nace del miedo, sino de la claridad. No nace de la carencia, sino de la expansión. El punto cero es el único lugar donde puedes elegir de verdad. El punto cero como estado natural del ser. Aunque parezca un estado elevado, el punto cero es tu estado natural. Es el estado en el que vibrabas antes de encarnar. Es el estado en el que vibras cuando duermes profundamente. Es el estado al que regresas cuando meditas sin esfuerzo. Es el estado que experimentas en los momentos de presencia absoluta. No necesitas aprender a entrar en el punto cero. Solo necesitas recordar. Recordar cómo se siente estar contigo sin ruido. Recordar cómo se siente habitar tu cuerpo sin tensión. Recordar cómo se siente existir sin expectativas. El punto cero no se alcanza. Se reconoce. El punto cero como alineación con el alma. Cuando entras en el punto cero, te alineas con tu alma. Con tu propósito. Con tu verdad. Con tu origen. Es un estado donde la intuición se vuelve clara. Donde las respuestas aparecen sin buscarlas. Donde las decisiones se sienten obvias. Donde la vida se vuelve simple. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás alineada. El punto cero no cambia tu realidad externa. Cambia tu vibración interna. Y desde ahí, la realidad externa se reorganiza sola. Volver al punto cero una y otra vez. El punto cero no es un destino. Es un regreso constante. Un movimiento natural. Un ritmo interno. Vuelves al punto cero cada vez que respiras profundo. Cada vez que sueltas. Cada vez que te entregas. Cada vez que eliges la presencia sobre el ruido. No necesitas horas de meditación. No necesitas rituales complejos. No necesitas técnicas avanzadas. Solo necesitas un instante de honestidad contigo. Un instante de silencio. Un instante de apertura. El punto cero siempre está disponible. Siempre está contigo. Siempre te espera. Porque es tu origen. Y también es tu destino. Manifestar no es atraer algo externo hacia ti. Manifestar es permitir que lo que ya existe en lo invisible encuentre un camino para hacerse visible. Es un proceso vibracional, no un acto de fuerza. Es una danza entre tu energía y el campo infinito de posibilidades que te rodea. Y en esa danza, hay un espacio que lo transforma todo. ¿El vacío? El vacío no es ausencia. Es disponibilidad. Es apertura. Es el punto donde la energía no está condicionada por tus miedos, tus historias o tus expectativas. El vacío es el lugar donde la manifestación ocurre con mayor facilidad, porque nada la bloquea. Manifestar desde el vacío, no desde el deseo. La mayoría intenta manifestar desde el deseo. Pero el deseo, aunque poderoso, suele estar cargado de carencia. Deseas lo que sientes que no tienes. Deseas lo que crees que te falta. Deseas lo que percibes como distante. El vacío, en cambio, no desea. El vacío elige. El vacío dirige. El vacío permite. Cuando manifiestas desde el vacío, no estás pidiendo. Estás recordando. Recordando que todo ya existe en el campo cuántico. Recordando que tú eres parte de ese campo. Recordando que la creación no viene de afuera, sino de adentro. El vacío no dice quiero. El vacío dice estoy lista. El vacío como amplificador de intención. La intención es una chispa. Pero el vacío es el espacio donde esa chispa se convierte en fuego. Cuando colocas una intención en medio del ruido mental, se dispersa. Cuando la colocas en medio del vacío, se expande. El vacío amplifica tu intención porque no hay interferencias.
No hay dudas. No hay contradicciones. No hay historias que la distorsionen. Es como hablar en una habitación llena de gente versus hablar en un templo silencioso. En el silencio, tu voz resuena. En el vacío, tu intención vibra más fuerte. El vacío como espacio de no apego. El apego es uno de los mayores bloqueos de la manifestación. Cuando te aferras a un resultado, tu energía se contrae. Cuando te obsesionas con un cómo, tu vibración se densifica. Cuando te angustias por el cuándo, tu campo se cierra. El vacío no se aferra. El vacío no controla. El vacío no exige. El vacío confía. Confía en el proceso. Confía en la vibración. Confía en la vida. Y esa confianza abre caminos que la mente jamás podría imaginar. Manifestar desde el vacío es permitir que la vida te sorprenda. Es soltar el control sin soltar la dirección. Es elegir sin exigir. El vacío como espacio de claridad. Cuando estás llena de pensamientos, emociones, expectativas y ruido, tu energía se vuelve turbia. Y desde la turbidez, la manifestación se vuelve lenta, confusa, contradictoria. El vacío limpia. El vacío aclara. El vacío ordena. En el vacío, puedes ver lo que realmente quieres. No lo que te enseñaron a querer. No lo que crees que deberías querer. No lo que deseas por miedo o por costumbre. En el vacío, aparece tu deseo auténtico. Tu dirección real. Tu vibración más honesta. Y la manifestación solo responde a la autenticidad. El vacío como campo fértil. El vacío es como la tierra negra y profunda donde las semillas germinan. No se ve nada en la superficie, pero debajo, todo está ocurriendo. Cuando entras en el vacío, tu energía se reorganiza. Y tu vibración se eleva. Y tu intención se afina. Y tu campo se expande. Y tu alma se alinea. Y desde esa alineación, la manifestación se vuelve inevitable. No porque la fuerces, sino porque la permites. Como entrar en el vacío para manifestar. Entrar en el vacío no requiere técnicas complejas. Requiere presencia. Requiere honestidad. Requiere entrega. Puedes entrar en el vacío cuando respiras profundo y sueltas. Te quedas en silencio unos segundos. Dejas caer un pensamiento sin reemplazarlo. Observas tu cuerpo sin intervenir. Y te permites no saber. Y te permites no controlar. Y te permites simplemente ser. El vacío no es un trance. Es un descanso. Un descanso de ti misma. Un descanso de tu mente. Un descanso de tu historia. Y en ese descanso, la energía se abre. Manifestar desde el vacío, el proceso. Manifestar desde el vacío es simple, pero profundo. Entra en el vacío. Respira. Suelta. Permite que todo se calme. Coloca una intención clara. No un deseo desesperado. Una dirección vibracional. Siente la intención como si ya fuera real. No la imagines. Siente su vibración. Suelta la intención dentro del vacío. No la retengas. No la controles. Déjala ir. Confía en el proceso. El vacío ya está trabajando. La energía ya se está moviendo. La manifestación ya comenzó. El vacío como puente entre lo invisible y lo visible. El vacío es el puente donde lo no manifestado se prepara para manifestarse. Es el espacio donde la energía se densifica. Donde la vibración se organiza. Donde la intención se convierte en forma. Cuando trabajas con el vacío, no estás manipulando la realidad. Estás colaborando con ella. Estás co-creando desde tu estado más puro. El vacío no es un truco. Es un portal. La manifestación como un acto de alineación. Manifestar no es atraer. Es alinearte con lo que ya existe en otra frecuencia. El vacío te permite alinearte porque te devuelve a tu vibración original. A tu esencia. A tu claridad. Desde ahí, la manifestación no es un esfuerzo. Es una consecuencia. Una consecuencia natural de tu coherencia. De tu presencia. De tu apertura. Manifestar desde el vacío es recordar que no estás creando desde cero. Estás eligiendo desde el infinito.
Hay un universo que no está hecho de estrellas, pero brilla. Un universo que no tiene galaxias, pero se expande. Un universo que no se observa con los ojos, sino con la conciencia. Ese universo vive dentro de ti. El universo interior no es una metáfora. Es un territorio real, vibracional, infinito. Un espacio tan vasto como el cosmos externo, pero mucho más accesible. Un espacio donde la energía se mueve sin límites, donde la intuición habla sin palabras, donde la verdad se revela sin esfuerzo. Este capítulo es un viaje hacia ese universo. Hacia el espacio más profundo, más amplio y más poderoso que existe. Tu interior. El cuerpo como portal hacia lo infinito. Tu cuerpo no es solo materia. Es un puente. Un portal. Una puerta vibracional hacia dimensiones internas que la mente no puede comprender. Cada célula es un nodo de información. Cada órgano es un centro energético. Cada respiración es un recordatorio de que estás conectada a algo más grande. El cuerpo no te limita. Te guía. Te muestra el camino hacia adentro. Hacia ese universo donde no hay tiempo, no hay forma, no hay historia. Cuando cierras los ojos y respiras, no estás desconectándote del mundo. Estás entrando en el tuyo. La intuición, la brújula del universo interior. La intuición no es un pensamiento. No es una emoción. No es una corazonada. La intuición es un lenguaje. El lenguaje del universo interior. Es la forma en que tu alma te habla. Es la manera en que tu energía te guía. Es la vibración que te muestra el camino incluso cuando no entiendes por qué. La intuición no grita. Susurra. No empuja. Invita. No exige. Propone. Y cuando la escuchas, cuando la sigues, cuando confías en ella, algo extraordinario ocurre. Tu vida se alinea. No porque la intuición sea mágica, sino porque es coherente. Es la voz de tu universo interior guiándote hacia lo que ya es tuyo vibracionalmente. El viaje hacia adentro como viaje hacia el origen. Cuando viajas hacia adentro, no estás escapando del mundo. Estás regresando al origen. El universo interior es el lugar donde tu alma recuerda. Donde tu energía se reinicia. Donde tu propósito se aclara. Es un viaje sin distancia. Un viaje sin mapas. Un viaje sin esfuerzo. Solo requiere presencia. Silencio. Disponibilidad. Cuando entras en tu universo interior, entras en el espacio donde todo comenzó. En el punto donde tu conciencia decidió encarnarse. En el origen antes del origen. La expansión interna como expansión externa. La vida no cambia desde afuera hacia adentro. Cambia desde adentro hacia afuera. Cuando expandes tu universo interior, tus decisiones cambian. Tus relaciones cambian. Tus oportunidades cambian. Tu energía cambia. Tu realidad cambia. No porque fuerces nada, sino porque tu vibración se vuelve más amplia. Más clara. Más coherente. La expansión interna es la verdadera expansión. La que no depende de logros, de metas, de validaciones. La que nace de tu conexión contigo. Cuando te expandes por dentro, el mundo se expande contigo. El silencio como puerta de acceso. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia de conciencia. Es el espacio donde la mente se calma y el alma habla. Es el lugar donde la energía se ordena. Es el territorio donde el universo interior se revela. El silencio no te pide que pienses menos. Te pide que escuches más. Escuchar tu respiración. Escuchar tu cuerpo. Escuchar tu vibración. Escuchar tu verdad. En el silencio, descubres que no estás vacía. Estás llena de universos. El universo interior como espejo del cosmos. El cosmos externo y el cosmos interno no son dos realidades separadas. Son reflejos. Lo que ves afuera es una metáfora de lo que existe adentro. La expansión del universo es la expansión de tu conciencia. La oscuridad del espacio es el vacío fértil dentro de ti. La luz de las estrellas es la luz de tu esencia. El universo interior no es pequeño. Es infinito. Tan infinito como el cosmos que observas en el cielo nocturno. Y cuando conectas con ese infinito interno, algo profundo ocurre. Te reconoces como parte del todo.
no como una pieza aislada, no como un ser separado, sino como una expresión del universo mismo. Habitar tu universo interior. Habitar tu universo interior no es retirarte del mundo. Es habitarlo desde otro lugar, desde otra vibración, desde otra claridad. Cuando habitas tu universo interior, no reaccionas, respondes. Y no buscas, recuerdas. Y no fuerzas, permites. Y no dudas, sientes. Y no te pierdes, te encuentras. Habitar tu universo interior es vivir desde tu centro, desde tu verdad, desde tu origen. Es vivir alineada con la vibración que te creó, con la energía que te sostiene, con la conciencia que te guía. El espacio más vasto está dentro de ti. El universo interior no tiene límites, no tiene bordes, no tiene final. Es un espacio que se expande cada vez que respiras, cada vez que te escuchas, cada vez que te eliges, cada vez que recuerdas quién eres. No necesitas viajar lejos para encontrar respuestas. No necesitas buscar afuera lo que vive adentro. No necesitas perseguir lo que ya vibra en tu campo. El espacio más vasto, más profundo, más luminoso, está dentro de ti. Y cuando lo habitas, cuando lo reconoces, cuando lo honras, tu vida se transforma. Porque dejas de vivir desde la superficie y comienzas a vivir desde la esencia. Hay un lenguaje que no se escucha con los oídos, pero se siente en el alma. Un lenguaje que no usa palabras, pero comunica verdades profundas. Un lenguaje que no se aprende, sino que se recuerda. Ese lenguaje es el silencio. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia de conciencia. Es un espacio vibracional donde la vida habla sin ruido, donde el alma se expresa sin interferencias, donde la verdad se revela sin esfuerzo. Este capítulo es una invitación a entrar en ese lenguaje, a escucharlo, a habitarlo, a permitir que te transforme. El silencio como dimensión, no como vacío. El silencio no es un hueco. Es una dimensión donde la energía se ordena, donde la mente se calma, donde la intuición se vuelve clara, donde la conciencia se expande. Cuando entras en el silencio, no estás entrando en la nada. Estás entrando en un espacio lleno de información. Información que no llega en forma de pensamientos, sino de vibración. El silencio es un campo fértil, un campo vivo, un campo que sostiene todo lo que existe. El silencio como maestro. El silencio enseña sin explicar, guía sin imponer, revela sin forzar. En el silencio, descubres cosas que no podrías aprender de ninguna otra manera. ¿Quién eres sin tus historias? ¿Qué sientes sin tus defensas? ¿Qué deseas sin tus condicionamientos? ¿Qué te guía sin tus miedos? El silencio te muestra tu verdad. No la verdad que te contaron. No la verdad que aprendiste. La verdad que vibra en tu esencia. Por eso, el silencio es un maestro. Un maestro antiguo. Un maestro paciente. Un maestro que siempre estuvo contigo, esperando que lo escucharas. El silencio como puente entre dimensiones. El silencio es un puente. Un puente entre lo visible y lo invisible. Entre lo humano y lo divino. Entre la mente y el alma. Cuando entras en el silencio, cruzas ese puente. Dejas atrás el ruido mental y entras en un espacio donde la conciencia se expande. Donde puedes percibir lo que normalmente pasa desapercibido. Donde puedes sentir lo que no se puede nombrar. El silencio te conecta con dimensiones internas que no tienen forma, pero tienen presencia. Dimensiones donde la intuición es clara. Donde la energía es palpable. Donde la vida se siente más real que nunca. El silencio como lenguaje del alma. El alma no habla con palabras. Habla con vibración. Habla con sensaciones. Habla con intuiciones. Habla con silencios. Cuando estás en silencio, puedes escucharla. Puedes sentir su dirección. Puedes percibir su verdad. Puedes reconocer su llamado. El alma no grita. No necesita hacerlo. Su lenguaje es sutil, pero poderoso. Y solo puede escucharse cuando la mente se aquieta. Por eso, el silencio no es un lujo. Es una necesidad.
Es el espacio donde el alma puede comunicarse contigo sin interferencias. El silencio como medicina. El silencio sana. No porque haga algo, sino porque permite que tú te escuches. Permite que tu energía se reorganice. Permite que tu cuerpo se relaje. Permite que tu mente se libere. En el silencio, o las emociones se acomodan, o los pensamientos se suavizan, o las tensiones se disuelven, o las heridas se abren para ser vistas, o las respuestas emergen sin esfuerzo. El silencio no te cura. Te recuerda cómo sanarte. El silencio como claridad. La claridad no aparece cuando piensas más. Aparece cuando piensas menos. Cuando dejas espacio. Cuando permites que la verdad emerja sola. El silencio es ese espacio. En el silencio, las cosas se vuelven obvias. Lo que antes parecía confuso se ordena. Lo que antes parecía imposible se simplifica. Lo que antes parecía urgente pierde fuerza. El silencio no te da respuestas. Te muestra las que ya estaban dentro de ti. El silencio como expansión. El silencio expande tu conciencia. Te permite ver más allá de lo evidente. Te permite sentir más allá de lo tangible. Te permite comprender más allá de lo racional. En el silencio, tu energía se abre. Tu campo se expande. Tu vibración se eleva. No porque estés haciendo algo, sino porque estás permitiendo que la vida fluya a través de ti sin resistencia. El silencio es expansión sin esfuerzo. Habitar el silencio. Habitar el silencio no significa aislarte del mundo. Significa estar en el mundo desde otro lugar. Desde otra vibración. Desde otra presencia. Puedes habitar el silencio. Mientras caminas. Mientras respiras. Mientras escuchas. Mientras observas. Mientras simplemente existes. El silencio no requiere ausencia de sonido. Requiere ausencia de ruido interno. Cuando habitas el silencio, te vuelves más consciente. Más presente. Más auténtica. Más tú. El silencio como hogar. El silencio es tu hogar. El lugar donde tu alma descansa. El lugar donde tu energía se reinicia. El lugar donde tu conciencia se expande. No necesitas buscarlo. Solo necesitas recordarlo. Recordar que siempre estuvo dentro de ti. Recordar que puedes volver a él en cualquier momento. Recordar que el silencio no es un espacio vacío, sino un espacio lleno de ti. El silencio es el lenguaje del origen. El lenguaje de la esencia. El lenguaje de la verdad. Y cuando lo escuchas, cuando lo habitas, cuando lo honras, todo en tu vida cambia. Porque dejas de vivir desde el ruido y comienzas a vivir desde la vibración. Hay preguntas que no buscan respuestas. Buscan memoria, vibración. Buscan un reconocimiento silencioso que ocurre más allá de la mente. Una de esas preguntas es: ¿qué existía antes del origen? No antes del universo, del tiempo, o la materia. Antes del origen mismo. Antes del primer pulso. La primera luz. La primera intención. Ese espacio no puede describirse con palabras, porque las palabras nacieron mucho después. No puede comprenderse con la mente, porque la mente es un fenómeno reciente. No puede medirse, porque no tiene límites. Pero puede sentirse. Puede recordarse. Puede vibrarse. Ese espacio es el origen antes del origen. El antes que no es pasado. Cuando hablamos de antes, la mente imagina una línea temporal. Un pasado, un presente, un futuro. Pero el origen antes del origen no pertenece al tiempo. No es un pasado lejano. No es un punto inicial. O un evento. Es un estado. Una vibración. Una presencia. Es el estado en el que la conciencia existía antes de reconocerse como conciencia. El estado en el que la energía era pura posibilidad. El estado en el que nada estaba separado, porque nada estaba definido. No es un antes temporal. Es un antes vibracional. La conciencia antes de la conciencia. Antes de que la conciencia se diera cuenta de sí misma, ya existía. No como identidad. No como pensamiento. No como observadora. Existía como presencia pura.
como un océano infinito sin olas, como una luz sin dirección, como una vibración sin forma. Ese estado no tenía intención, porque la intención surge cuando hay un yo que elige. No tenía propósito, porque el propósito aparece cuando hay un camino. No tenía movimiento, porque el movimiento requiere contraste. ¿Era totalidad? ¿Era unidad? ¿Era origen? El origen como silencio absoluto. El origen antes del origen es silencio. Pero no un silencio vacío. Un silencio lleno. Un silencio fértil. Un silencio que contiene todas las posibilidades sin elegir ninguna. Es el silencio que precede al sonido. El silencio que precede a la creación. El silencio que precede a la existencia. Ese silencio no es ausencia. Es potencia. Es el campo donde todo puede nacer porque nada lo limita. Es el mismo silencio que sientes cuando entras en tu punto cero. El mismo silencio que aparece cuando la mente se apaga. El mismo silencio que vibra en tu alma cuando recuerdas quién eres. La primera vibración. En algún momento, un momento que no puede medirse, ese silencio vibró. No por accidente. No por necesidad. No por intención. Vibró porque la vibración es la naturaleza de la conciencia cuando se reconoce a sí misma. Vibró porque la expansión es inevitable cuando existe la posibilidad. Vibró porque la vida, incluso antes de existir, ya era movimiento. Esa primera vibración no fue un sonido. Fue una expansión. Una onda. Un pulso. Y ese pulso fue el origen del origen. El primer gesto de la existencia. La primera expresión de la conciencia. El origen como espejo interno. El origen antes del origen no está lejos. No está afuera. No está en el pasado. Está dentro de ti. En lo más profundo de tu vibración. En lo más silencioso de tu alma. En lo más puro de tu energía. Cada vez que entras en el vacío, vuelves a ese origen. Cada vez que te alineas con tu esencia, vuelves a ese origen. Cada vez que sueltas tus historias, vuelves a ese origen. El origen no es un lugar al que vas. Es un estado al que regresas. Recordar el origen antes del origen. Recordar el origen antes del origen no es un acto intelectual. Es un acto vibracional. Lo recuerdas cuando sientes una paz que no puedes explicar. Percibes una familiaridad con la existencia. Experimentas una expansión interna sin motivo. Te reconoces como algo más que tu identidad. Intuyes que siempre has sido. Sabes sin saber por qué. Ese recuerdo no viene de esta vida. No viene de ninguna vida. Viene de antes. De mucho antes. De antes del tiempo. De antes de la forma. De antes de la conciencia individual. Viene del origen antes del origen. Tú como expresión del origen. No eres un ser pequeño tratando de entender un universo inmenso. Eres el universo experimentándose a sí mismo a través de ti. Eres la conciencia explorando sus propias posibilidades. Eres la vibración original tomando forma humana. No estás separada del origen. Eres una extensión del origen. Una expresión del origen. Un fragmento del origen que decidió experimentarse en la materia. Cuando recuerdas esto, tu vida cambia. No porque todo se resuelva, sino porque todo se reordena. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque cambia tu perspectiva. No porque te vuelvas perfecta, sino porque te vuelves consciente. El origen antes del origen como destino. El origen no es solo tu pasado vibracional. Es también tu destino vibracional. A él regresas cada vez que sueltas. A él regresas cada vez que te expandes. A él regresas cada vez que despiertas. No es un final. Es un retorno. Un retorno a la unidad. A la esencia. A la vibración pura. Y ese retorno no ocurre al final de la vida. Ocurre cada vez que eliges la conciencia sobre el miedo. Cada vez que eliges la presencia sobre el ruido. Cada vez que eliges la verdad sobre la historia. El origen antes del origen vive en ti. No necesitas buscarlo. No necesitas alcanzarlo. No necesitas merecerlo. Solo necesitas recordarlo. Recordar que siempre estuvo contigo. Recordar que vibra en tu interior.
Recordar que es tu naturaleza más profunda. El origen antes del origen no es un misterio que resolver. Es una verdad que encarnar. Y cuando la encarnas, cuando la sientes, cuando la reconoces, todo cambia. Porque dejas de vivir desde la separación y comienzas a vivir desde la unidad. Desde la expansión, la esencia, desde el origen. Ser creador consciente no es un título. No es una habilidad especial. No es un privilegio reservado para unos pocos. Ser creador consciente es tu naturaleza. Es lo que eres cuando sueltas el ruido. Es lo que emerges cuando recuerdas tu origen. Es lo que despierta cuando eliges vivir desde la vibración y no desde el miedo. Este capítulo es la integración de todo el viaje. Es el punto donde el vacío, la energía, la memoria, la disolución y el origen se unen para revelarte algo esencial. Tú creas tu realidad desde tu estado interno. No desde tus deseos. No desde tus esfuerzos. No desde tus planes. Desde tu vibración. Y cuando esa vibración se vuelve consciente, tu vida se convierte en un acto creativo continuo. La creación como un acto natural. Crear no es algo que haces. Es algo que eres. Incluso cuando no lo notas, estás creando. Con tus pensamientos. Con tus emociones. Con tus decisiones. Con tus silencios. Con tu presencia. Con tu ausencia. Con tu energía. La creación no se detiene. La creación no espera. La creación no pregunta. La creación ocurre porque tú existes. Y existir es vibrar. Y vibrar es crear. La diferencia entre crear inconscientemente y crear conscientemente es simple. Cuando eres consciente, eliges la vibración desde la cual creas. La responsabilidad vibracional. Ser creador consciente no significa culparte por lo que has vivido. Significa reconocer tu poder para transformar lo que viene. La responsabilidad vibracional no es carga. Es libertad. Es saber que no estás a merced del destino. Y no estás atrapada en tus historias. Y no estás limitada por tu pasado. Y no estás definida por tus heridas. La responsabilidad vibracional es recordar que tu energía es tuya. Y que puedes dirigirla. Elevarla. Expandirla. Transformarla. No para controlar la vida, sino para colaborar con ella. La coherencia como base de la creación. La creación consciente no nace de la fuerza. Nace de la coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que vibras. Cuando estás en coherencia, tu energía fluye. Y tus decisiones se alinean. Y tus relaciones se ordenan. Y tus oportunidades aparecen. Y tus caminos se abren. La incoherencia divide tu energía. La coherencia la potencia. Ser creador consciente es vivir desde esa coherencia interna. No desde la perfección, sino desde la honestidad. La presencia como herramienta creadora. La presencia es una de las fuerzas más poderosas que existen. Cuando estás presente, tu energía se concentra. Tu vibración se eleva. Tu conciencia se expande. La presencia te permite escuchar tu intuición, sentir tu verdad, elegir con claridad, actuar desde el alma, manifestar desde el vacío. La presencia no es estar quieta, es estar aquí, completa, disponible, consciente. La presencia es el punto donde la creación ocurre. La intención como dirección vibracional. La intención no es un deseo. Es una dirección. Es el acto de decirle a tu energía: vamos hacia allá. La intención no necesita detalles. No necesita fechas. No necesita explicaciones. Necesita claridad. Necesita honestidad. Necesita vibración. Cuando colocas una intención desde la presencia, desde el vacío, desde la coherencia, esa intención se convierte en un faro. Un faro vibracional que reorganiza tu campo y atrae experiencias alineadas. La intención es la brújula del creador consciente. La acción inspirada. La acción inspirada no nace del esfuerzo. Nace de la claridad. Es la acción que surge cuando tu energía está alineada. Cuando tu intuición te guía. Cuando tu vibración te empuja suavemente hacia adelante.
La acción inspirada no se siente pesada. No se siente forzada. No se siente obligada. Se siente natural. Se siente obvia. Se siente inevitable. Es la acción que fluye desde el alma, no desde la mente. El creador consciente no actúa por ansiedad. Actúa por resonancia. La confianza como puente. La confianza es el puente entre la intención y la manifestación. Sin confianza, la energía se contrae. La vibración se densifica. El proceso se bloquea. Con confianza, la energía se abre. La vibración se expande. La vida fluye. Confiar no es esperar pasivamente. Confiar es sostener la vibración incluso cuando la forma aún no aparece. Es recordar que la energía se mueve antes que la materia. Es saber que lo que elegiste vibrar ya está en camino. La confianza es el acto más profundo de creación consciente. La rendición como sabiduría. Rendirse no es renunciar. Es permitir. Es soltar el control sin soltar la dirección. Es abrir espacio para que la vida haga su parte. Es reconocer que no necesitas empujar la realidad para que se mueva. La rendición es un acto de sabiduría. Es entender que la creación no es lineal. Que la energía tiene su propio ritmo. Que la vida sabe cómo organizarse. El creador consciente no lucha. Colabora. Escucha. Permite. Convertirte en creador consciente es recordar. Recordar que tu vibración es tu herramienta más poderosa. Recordar que tu presencia es tu portal. Recordar que tu intención es tu dirección. Recordar que tu confianza es tu puente. Recordar que tu rendición es tu sabiduría. Convertirte en creador consciente no es aprender algo nuevo. Es recordar algo antiguo. Algo que tu alma siempre supo. Algo que vibra en ti desde el origen antes del origen. Eres creadora. Eres canal. Eres puente. Eres vibración. Eres origen. Y cuando eliges crear desde esa verdad, tu vida deja de ser una reacción y se convierte en una obra. Una obra viva. Una obra consciente. Una obra vibracional. Hay viajes que terminan y hay viajes que transforman. Este no termina aquí. Este continúa dentro de ti. Has atravesado el vacío. Has sentido la vibración antes de la forma. Has recordado el origen. Has disuelto lo que ya no vibra contigo. Has renacido desde el punto cero. Has manifestado desde la apertura. Has explorado tu universo interior. Has escuchado el lenguaje del silencio. Has reconocido el origen antes del origen. Y has despertado tu poder como creadora consciente. Ahora, el camino te invita a regresar. Pero no regresas igual. Regresas más amplia. Más presente. Más alineada. Más tú. Regresas al mundo con nuevos ojos. Ojos que ya no miran desde la carencia, sino desde la abundancia. Ojos que ya no buscan afuera lo que vibra dentro. Ojos que reconocen la magia en lo cotidiano, la vibración en lo simple, la expansión en lo pequeño. Regresas sabiendo que no estás separada del universo. Eres el universo experimentándose a través de ti. Eres la vibración original tomando forma humana. Eres la conciencia explorando sus propias posibilidades. Regresas con la certeza de que cada pensamiento es una semilla. Cada emoción es una frecuencia. Cada decisión es una dirección. Cada silencio es un portal. Cada instante es creación. Regresas entendiendo que no necesitas controlar la vida. Solo necesitas colaborar con ella. Escucharla. Sentirla. Vibrarla. Regresas sabiendo que el vacío no es un final, sino un comienzo. Que la disolución no es pérdida, sino liberación. Que la intuición no es misterio, sino guía. Que la manifestación no es magia, sino coherencia. Que el origen no está lejos, sino dentro de ti. Regresas con un poder que no se grita, se sostiene. Un poder que no se impone, se encarna. Un poder que no se busca, se recuerda. Y mientras vuelves a tu vida, a tus días, a tus ritmos, algo en ti permanece distinto. Más suave. Más profundo. Más consciente. Porque ahora sabes que puedes volver al vacío cuando lo necesites. Que puedes entrar en tu universo interior en cualquier momento.
que puedes escuchar el silencio incluso en medio del ruido, que puedes renacer tantas veces como tu alma lo pida, que puedes crear desde la vibración que elijas. Este audiolibro no te dio respuestas, te devolvió a ti, a tu origen, a tu esencia, a tu poder. Y desde aquí, desde este punto, el viaje continúa. No hacia afuera, sino hacia adentro. No hacia el futuro, sino hacia la presencia. No hacia lo desconocido, sino hacia lo recordado. Gracias por caminar este camino. Gracias por abrirte. Por escuchar. Por recordar. El universo te acompaña. Tu alma te guía. Tu vibración te sostiene. Y tú sigues expandiéndote.